Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Entramos al tiempo ordinario. Cuando Juan el Bautista, hoy escuchamos en el Evangelio, cuando Juan el Bautista ve que Jesús se acerca, dice a los israelitas, les dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que quita el pecado. Nosotros, a 2000 años de distancia de estos eventos, de estos hechos históricos, escuchar acerca del Cordero, pues el Cordero para nosotros solamente nos da idea de un animalito para comer. No tenemos más así experiencia de ver sobre lo del Cordero, pero para el pueblo de Israel tiene un significado sumamente especial. Primero recordemos que el primer cordero que aparece en las Sagradas Escrituras es en el tiempo de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Entonces Abraham carga a Isaac, le da la leña, porque deja a los siervos a medio camino para que no le fueran a impedir que cumpliera la voluntad de Dios al sacrificar a su hijo Isaac. Dios le pidió: sacrifícame a tu hijo Isaac. Entonces Abraham va a subir, deja a los siervos, a Isaac carga la leña, que ya es signo, es un símbolo de Jesús. Este muchacho ya, Isaac, entonces van a subir. Cuando van camino, Isaac le va a decir a Abraham: papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos la lumbre, pero ¿qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y entonces Dios le dice: el Señor proveerá el cordero. El Señor proveerá el cordero. ¿Qué va a pasar? Que Dios le va a pedir al pueblo de Israel que ofrezca para el perdón de sus pecados el sacrificio de un cordero. Entonces todos los años el pueblo de Israel iban a Jerusalén al templo y todos ofrecían un cordero que era sacrificado por los sacerdotes. Estaban muy bien entrenados, cuchillos sumamente filosos, se ponían todos los sacerdotes con los corderos ahí, eran tandas y tandas de corderos. Cuando sonaba un platillo, un boing, entonces ellos clavaban en el corazón del cordero el cuchillo, lo subían hacia arriba y rasgaban la garganta. Todo era tan rápido que los corderos no alcanzaban ni a quejarse, no se oía ni un solo ruidito, todo era rapidísimo. ¿Qué es lo que significaba eso? El cordero los representaba a ellos. Entonces ellos decían: yo cometí pecado, bueno, pero
¿Qué es lo que merece el que comete pecado? Merece la muerte eterna. Entonces, y física, muerte física, doble muerte. Pero entonces, como yo pequé, pero este cordero me representa, entonces el cordero recibe la descarga de la justicia, le hieren el corazón y le cortan la garganta, queda degollado, queda sacrificado el cordero. Y como ese cordero representaba a la persona, entonces el pecado quedaba pagado. Pero verdaderamente un animal, la muerte de un animal puede pagar el pecado de una persona, no lo puede pagar. Pero en este caso, y solo en este caso, en el pueblo de Israel, el cordero es representación de Jesús. Es la representación de Jesús, está representando a Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero, ya llegó aquel que es la promesa de Dios Padre. Esto no se entendía en el Antiguo Testamento, lo vivieron, pero no se podía entender a plenitud. Se va a entender a plenitud cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Y entonces viene Juan el Bautista y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso es lo que hacían los corderitos, aquellos. Este Jesús viene a quitarnos el pecado, pero no desaparece el pecado. Agarra el pecado, lo asume Él, se echa la culpa Él y Él lo paga. Lo paga en lugar de nosotros. ¿Qué merece el pecado? La muerte. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Morir en la cruz. Permitir que lo maten en la cruz. Entrega su vida en la cruz. Cuando Juan el Bautista, que es el más grande profeta que ha existido en todos los tiempos, que es el más grande profeta del Antiguo Testamento, el último y el más grande. Este gran profeta se le dio un signo. Aquel que me envió a bautizar, dice Juan, me dijo, aquel sobre el que descienda el Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el más grande profeta nos da el testimonio. Yo lo vi, bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Yo doy testimonio, para esto me envió Dios. Yo doy testimonio, sobre él vi que se han cumplido esas profecías. Entonces es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque lo asume, lo toma, él se echa la culpa y ya paga ese pecado. Por eso en la iglesia ya no hay sacrificios de animales. ¿Cuál era el culto que se daba a Dios desde el Antiguo Testamento? El culto que se le daba a Dios desde el Antiguo Testamento es el sacrificio, una preparación. Dios lo permitió así como una preparación. En el paraíso no había altares y no había sacrificios. Estos fueron necesarios después del pecado original. Estos fueron necesarios después de los pecados personales. Pero ya cuando viene Jesús, que es el que era representado por estos corderitos, y Juan nos da la clave, este es el Cordero, el que viene a morir en lugar de nosotros, el que viene a tomar nuestro lugar en la cruz, el que viene a pagar. Por eso desde el momento en el que Jesús se entrega en la cruz, ya quedan fuera de servicio, quedan descontinuados, quedan anulados los sacrificios de animales. Por eso nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, pero tenemos un altar. Y el altar es para ofrecer un sacrificio. Sí, ofrecemos un sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Se repite? No, no se repite, porque no hace falta que se repita. Se actualiza. Dios da la potestad, Él mismo lo hace en el sacerdote, de que se haga presente su sacrificio en la cruz en cada altar, en cada altar. Ahí lo vemos ahora al Señor, cuando el sacerdote comienza la celebración, la consagración, en ese momento está actuando plenamente in persona Christi. Es Jesús mismo el que actúa.
Ustedes están viendo a Jesús bajo la figura, es que está actuando en el sacerdote que está celebrando. Cuando Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Cuando toma el cáliz y dice, esta es mi sangre, es la carne de Él, es la sangre de Él. Así como la pudo hacer presente bajo la forma sacramental de pan y del vino, un día antes de que lo crucificaran, así lo ha hecho por siglos en la iglesia a través de sus sacerdotes. Asimismo lo ha hecho en la iglesia en todos los tiempos, de tal manera que en este altar no se va a repetir el sacrificio de Cristo, porque no hace falta. Jesús es Dios, y como es Dios, sus actos son eternos. Entonces no hace falta otro sacrificio, porque ese sacrificio alcanza para todos los tiempos, por toda la eternidad. Así de que ya no hace falta otro sacrificio, el único que hacía falta es el sacrificio de Jesús. Ya llegó, antes se representaba, por eso había que repetirse. Ahora ya llegó, ahora se actualiza. El Señor nos hace presentes de una manera misteriosa allí en el Monte Calvario. Cada Santa Misa participamos personalmente en el momento de la crucifixión. Ahí se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo dijo Él, no se lo inventó nadie, esto lo dijo Él. Tomó un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo. Él es Dios. No vamos a pensar con la lógica humana, sino desde la lógica divina. Si Él dice que es Dios, dice que es carne, definitivamente lo es. Si lo hubiera dicho cualquier otra persona que no sea Dios, lo metemos en un manicomio. Pero Él es Dios, Él sí lo puede decir y sí lo puede cumplir. Entonces, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así de que Jesús, cuando tú vas a misa, está pagando tus pecados. Después de que Jesús dice esto, fíjense qué hermoso es esto, pongan atención ahí. Después de que Jesús dice, el sacerdote se inclina, porque está actuando Jesús, no soy yo, por eso no levanto la cabeza. Se inclina el sacerdote y se realiza la consagración. No es una representación, tampoco es una obra de teatro. Es Jesús el que lo está haciendo, el sacerdote se inclina, es la iglesia que está protegiendo a la que se le encomendó el misterio. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Cuando eso ya es su cuerpo, el sacerdote les enseña el milagro realizado. Ahí está lo que Jesús dijo, se ha cumplido. Parece pan y parece vino, porque así lo quiso Él. Porque nosotros no somos para comer carne cruda, por eso no se convierte en carne cruda en la hostia. Es verdadera comida y nosotros no comemos carne cruda. Por eso es que el Señor permitió que permaneciera la materia, pero cambió la sustancia. Y entonces dice Él, esto es mi cuerpo. Y entonces el sacerdote se los enseña. Imagínense, qué espectacular es el milagro de la transubstanciación. Ahí lo estamos viendo, el que tiene fe lo entenderá y el que no tiene fe se le va a hacer muy difícil esto. Y después se toma el cáliz el Señor y dice, esta es mi sangre, el sacerdote está inclinado, es Jesús el que habla, es Jesús el que está haciendo todo ahí, esta es mi sangre. Y luego el sacerdote te enseña el cáliz donde está la sangre que se derramó para pagar tus pecados. ¿Se imaginan eso? Por eso estamos de rodillas. ¿Por qué el sacerdote no se pone ahí de rodillas? Porque es Jesús. Porque es Jesús. Si no estuviera actuando Jesús, el sacerdote también tendría que estar ahí de rodillas. Pero en ese momento el Señor está actuando a través del sacerdote. Estoy in persona Christi. Él es el que está realizándolo y el sacerdote les enseña el cuerpo y la sangre de Cristo.
Eso sucede cada celebración eucarística. Cada vez que ustedes van a la Santa Misa, sobre el altar está el Cordero de Dios, el Corderito de Dios sacrificado. Ahí está su cuerpo y su sangre en la cruz, recién en la cruz. Se trae al acto de este momento lo que sucedió hace 2000 años. Para Dios no es problema, para nosotros sí es difícil, para nuestra lógica humana, pero para el poder de Dios eso no es ningún problema. Y entonces, por eso les decía, entramos al Gólgota. Cuando ustedes entran a una celebración eucarística, entran al Gólgota. Entran al monte de la calavera, al monte Calvario, Después, poco después de este momento tan bárbaro, es tan grandísimo, después de este momento el sacerdote fracciona el cuerpo de Cristo, esa hostia consagrada, esa forma, la fracciona el sacerdote, porque nos va a presentar a Cristo sacrificado, el Cordero de Dios sacrificado, por eso es que lo fracciona. Después toma un pedacito de este cuerpo sacrificado y lo deposita en el cáliz. ¿Qué quiere decir esto? Con la muerte de Jesús fue derramada su sangre. En este momento vuelve a unirse el cuerpo y la sangre. Esto es resurrección, signo de la resurrección. Por eso cada vez que ustedes van a una Santa Misa, proclaman que la muerte y resurrección de Cristo, las dos cosas que se hacen presentes en un mismo momento. Hace 2000 años tuvieron una diferencia cronológica. Murió el viernes y resucitó el domingo. Pero en la Santa Misa todo eso está unido. Muerte, ahí está expresado cuando se fracciona la hostia consagrada, se une el cuerpo y la sangre otra vez, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que nos comemos? A Cristo muerto y resucitado. Por eso nos comemos a Cristo muerto y resucitado. Por eso se fracciona ese pedazo, esa parte de la hostia consagrada y se une con el cáliz. Miren, si no hubiese llegado Jesús al mundo y si no hubiera Jesús muerto en la cruz al mundo, nadie se salva. Ni aunque hubiéramos vivido tan santos como San Francisco de Asís, nadie se salva. Nadie se va a salvar por una santidad personal. Todos nos salvamos por los méritos de Cristo. Por eso es tan peligroso no comulgar. Porque desprecias el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso después de que ya se ha presentado el Señor, ya lo mostró el sacerdote el milagro realizado. Ahora, regreso a esa parte, está el sacerdote fraccionando, mientras se está disponiendo esto, el pueblo de Dios canta: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz, Cordero de Dios. Este es muy parecido al gemido que se escucha en el Cantar de los Cantares. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? Claro que en el momento la iglesia toma conciencia de su miseria. Soy un pecador. No puedo dejar el pecado. He querido dejar el vicio. He querido dejar de pecar. He querido y no he podido. Cordero de Dios, que quitas, porque yo no puedo. Si yo puedo quitarme el pecado, no lo ocupo. Cordero de Dios, no puedo yo. Tú que quitas el pecado, ten piedad de mí. Tú, quítalo, yo no puedo. Yo sería muy soberbio si dijera, yo voy a luchar y yo voy a poder. No le hace que Dios no me ayude, no se puede.
Cordero de Dios, ¿qué quitas tú? Nosotros no podemos quitarnos nada. Él es el que quita el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Se oye, vea como que está zumbando un micrófono, ¿no será ese? A ver si no está prendido por ahí el micrófono. ¿No está prendido? A ver, revisa. No, es ese, quién sabe dónde está sonando. Entonces, vean qué hermoso, cuando está el pueblo cantando, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En ese momento el sacerdote levanta a Jesús, la hostia fraccionada, el Cordero de Dios, y les dice: este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo, el que están buscando. Aquí está el que estás buscando, aquí está la medicina que necesitas, aquí está el camino, la verdad, la vida, todo. Este es el Cordero de Dios. ¿Se imaginan ver el Cordero de Dios? Porque ustedes lo ven, bajo la forma sacramental de pan, pero ustedes lo ven. ¿Cómo deberíamos de estar en ese momento? Puesto que hay falta de conocimiento en el pueblo de Dios, hay algunos que ni les importa, es el Cordero. A mí como que, ¿ya se va a acabar? Para ya irme. Es que no te das cuenta que sin este Cordero, nadie de los que amas se salva. Ni uno, ni tú, ni nadie de los que tú amas se salva. Qué importante es este Cordero. Sin este Cordero no hay vida, no hay salvación, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Este Cordero es el que se va a ofrecer al Padre, y el Padre calma su justicia cuando le ofrecemos a su Hijo, a su Corderito, el Cordero sacrificado en obediencia para vencer la desobediencia de Adán y la de nosotros. Y luego ese Cordero va a ser dado en comunión a nosotros. Estaba viendo yo un video donde sale un señor, un hombre, más o menos tendría unos entre 75 y 80 años. Él tenía problema en los riñones, no le funcionaban, y entonces necesitaba un trasplante si quería vivir. Y de repente, pues yo no sé, no sale todo lo demás, ¿no? De repente nada más sale una persona como que era conocida de él, y con una pancarta, una cartulina enfrente de la casa, y decía la cartulina: yo te voy a donar uno de mis riñones. Ahí decía. Entonces estos se ponen en el patio, ahí en la entrada. De repente abre la puerta el viejito y ve aquella cartulina que decía: yo te voy a regalar un riñón, y se suelta llorando, casi se cae ahí. Sale la señora, ve la cartulina y se suelta llorando, se abrazan, van y la abrazan, le dan besos, salen los hijos, se abrazan ahí, y nomás le dio un riñón. Y Jesús nos dio todo su cuerpo. Este es el Cordero. ¿A qué hora nos vamos? Este padre dura mucho tiempo. Yo ya debería estar viendo fútbol, debería de estar lavando calcetines, porque mañana los niños van a la escuela. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto tiempo? Imagínense lo que hace la ignorancia. Lo que hace la ignorancia. Sin esto, nada puedes hacer para salvarte. Sin este Cordero, es inútil todos tus esfuerzos por salvarte. Ninguno te serviría, ni todos juntos, ni todos los actos buenos de toda la humanidad servirían para salvar a uno solo. Ni todos los actos buenos de toda la humanidad, desde Adán hasta el último, servirían para salvar a una sola persona. No podría. Por eso imagínense el valor que tiene ese momento. Cordero de Dios que quitas el pecado, yo no puedo, tú que lo quitas, ten piedad de mí. Este es el Cordero de Dios. Ay, casi que deberían de aplaudir, deberían de llorar la gente. ¿Cuántas cosas sucedería si pasaran esto? Ahora mismo cuando que hemos visto lo de las enfermedades y alguien te dice: con esto te vas a curar. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Un aplauso para eso. Este es el Cordero de Dios, y muchos por allá, unos masticando chicle, otros distraídos, otros cuántas cosas. Qué ingratitud nuestra
Qué ingratitud la de nosotros. Luego se muere el viejillo y todo el mundo ya está en el cielo con Dios. Qué fácil lo dice. Entonces el Cordero, empezamos a escuchar del Cordero en el libro del Génesis, empezamos a escuchar del Cordero, ahora vamos a dar un brinco hasta el libro del Apocalipsis. Y el Apocalipsis arroja nuevas luces acerca del Cordero de Dios, porque ahora el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, el Cordero de Dios. ¿Quién se va a casar? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que se va a casar. Pero ¿con quién se va a casar el Cordero de Dios? El Cordero de Dios se va a casar con la humanidad, pero no con toda la humanidad, no, con la humanidad que se dejó rescatar, que se dejó purificar, que se dejó santificar. Si nosotros no nos dejamos purificar ni santificar, si no nos dejamos redimir, no podremos salvarnos. Por eso es tan importante la comunión. La comunión es la cercanía con Él. Yo te acepto, yo te recibo, yo te necesito. Yo quiero esto que me ofreces. Es el primer paso que se da. No comulgar significa agarra tu sangre y tu sacrificio y vete para donde quieras. Pero esa persona no puede encontrar salvación ya. Porque el único Salvador es Cristo, no existe ningún otro Salvador en el mundo, no existe ningún otro Salvador, solamente es Jesús. Pero como somos nosotros la novia del Cordero, es el príncipe que se enamoró de una rancherita, pobre, descalza, greñuda, piojosa, pero se enamoró. Y ahora la quiere presentar a su papá. No se la puede llevar piojosa, ni descalza, ni greñuda. Le tiene que enseñar modales y hacerla digna de él para que su padre la acepte y él pueda casarse con ella. Y entonces el príncipe va a tener que mandar una comitiva para que le enseñen todo a ella. Esa es la iglesia, la que nos va a enseñar el camino de la santificación, para que Jesús te pueda presentar a ti como la digna novia del Cordero, bien preparada, bien embellecida, bien purificada. Por eso es ese camino. Primero es la aceptación del Cordero de Dios. Luego viene la purificación de los pecados. Tenemos que pagar lo que hicimos. No podemos llegar con deudas. Mira, esta es mi novia, esta que le debe a todos. No es. Tiene que ser una persona digna de él, alguien que no lo avergüence a él, la novia. Por eso es que tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que ser purificados. La gente le tiene mucho miedo a la purificación. Vienen los días de purificación, ay, muchos tiemblan. Es el momento de pagar, mis hijos, pues ya agarraste las cosas. Ya te metiste al hospital, allí al hotel lujoso, ya te quieres ir, paga, porque ese lujo era de alguien. Tienes que pagar lo que tú disfrutaste ahí. Entraste a un restaurante, ya comiste todo lo que querías, no te puedes ir sin pagar. Así también ahora no podemos entrar al cielo si no hemos pagado, si no hemos reparado las faltas que hemos nosotros cometido. Por eso es tan importante que Jesús nos lave con su sangre, nos muestre cómo vamos a pagar la parte que nos toca a nosotros. Él no va a pagar todo. Él va a pagar lo que nosotros no podemos pagar, pero lo que tú y yo sí podemos pagar, sí lo tenemos que pagar. De todo eso que nos confesamos, hay una parte que nos toca pagar a nosotros, que es la reparación del daño. El ejemplo que hemos puesto otras veces: si yo agarro mi carro ahorita, meto reversa y choco tu carro, y me bajo y te digo, perdóname, no te vi, de veras no te vi. ¿Qué dirán ustedes? ¿Me perdonan o no me perdonan? Sí, pero paga. Sí te perdono, pero tú lo chocaste, tú lo pagas. Es justo, es lo que Dios nos está haciendo. Tú hiciste el daño, repáralo. Repara ese daño, forma parte de tu purificación, reparar el daño que hemos hecho. Por eso no es tan fácil nada más llegar y decir en una confesión, me arrepiento y pido perdón a Dios de esto, y que el sacerdote te diga, yo te absuelvo. Vas a reparar ese daño.
que hayas hecho contra tu cuerpo o contra el cuerpo de otra persona. Contra lo que sea, vas a tener que reparar el daño. Y el daño se paga y se paga fuerte. Yo voy y me robo una bicicleta que estaba por ahí mal puesta en una banqueta, me robo la bicicleta. Si no le regreso la bicicleta a su dueño, la tengo que pagar económicamente o la tengo que pagar con sufrimiento. Yo puedo decidir cómo. Si no lo pago, si no reparo el daño, solo queda una posibilidad, que es el sufrimiento. Y no es un dolor de muelas, mis hijos. No es un dolor de muelas. Es un auténtico sufrimiento. Auténtico sufrimiento. Por eso pecar no es tan sencillo. Pero hay personas que no tienen completa las ideas, la evangelización, se han quedado a medias, no les ha importado poner en práctica todo y conocer más a fondo las cosas. Pero bueno, cada quien llegará a su turno de presentarse ante el Señor y verá si aprovecha esto o no lo aprovecha. Cada quien, son libres ustedes para tomarlo o dejarlo. Entonces, el Cordero de Dios, Jesús, es el que nos va a lavar con su sangre preciosa, con su sangre obediente, va a apagar el fuego de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra falta de amor. Nos va a comunicar su luz, nos va a comunicar al Espíritu Santo con todos los dones y todos los carismas, para que lleguemos delante de Dios Padre revestidos de las joyas y bellezas divinas, no humanas, divinas. Y Jesús le presente una digna novia de su Hijo. Y el Padre, la celestial, nos vea y diga: estos sí son una digna novia de mi Hijo. Por eso es tan importante. Todo empieza desde la comunión. No comulgo porque no me nace. Mis hijos, ¿quién va a trabajar solo porque le nace? ¿Quién va al kinder solo cuando le nazca? Ni al kinder. ¿Cómo se lo quieren aplicar a Dios? Si no me nace, no. Tengan cuidado porque están jugándose la vida eterna. Lo que están haciendo puede tener consecuencias eternas. Tengan cuidado con lo que van decidiendo. Pueden decidirlo porque son libres y nadie se va a enojar. Si alguien aquí dijera: yo me voy a aventar al infierno de cabeza, ¿yo por qué me voy a enojar? Es su libertad, es su voluntad, es lo que quiere. Yo no me puedo enojar porque otros no quieran lo que yo quiero. Yo no me puedo enojar. Por eso no se metan en problemas. Tengan cuidado, no desprecien al Cordero de Dios. Tenemos que aceptarlo y eso está en la comunión. Por eso Jesús fue claro: el que no coma mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Podrá tener bienes materiales, podrá tener familia, podrá tener lo que quieran, pero no vida eterna. La vida eterna nosotros no la podemos comprar. Es un regalo de Dios para el que le demuestra que la quiere. Para el que se lo demuestra que la quiere. Entonces, vean ahora cómo se nos presenta el Cordero. Ya no es el corderito chiquito, sino ahora es un Cordero triunfador. Es el Cordero triunfador el que nos presenta el Apocalipsis. Y es un Cordero que gobierna, es un Cordero que viene al frente del ejército de ángeles y de santos del cielo. Aquel que se enamoró de ti, que te ama a pesar de la mugre que tenemos por dentro, porque hay mucha gente que se siente súper bien porque se confesaron. Mis hijos, ¿qué es una persona confesada? Es nada más como alguien que se bañó. Eso no significa que va a quedar limpio para siempre. Seguimos siendo pecadores, nos confesamos porque somos pecadores. Seguimos siendo, ya no tenemos ese pecado porque se nos perdonó, pero seguimos siendo pecadores. Hay que trabajar y trabajar esto, de aceptar a Jesús como el Cordero de nosotros, como el enviado del Padre, el Cordero de Dios que va a suplirnos en la cruz. Hay que dejarnos rescatar por Jesús, después hay que estar dispuestos a la purificación, después dispuestos a la santificación. Porque el que no quiera ser santo,
nunca va a ser santo. El que no quiera ser santo, nunca va a ser santo. Nadie se encuentra la santidad sin buscarla. Nadie. Hay que desear la santidad. Hay que desear. Entonces hay que ser rescatados, purificados y santificados. Pidamos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, la gracia primero de aceptar a Jesús, aceptar que lo necesitamos, que este sacrificio de Él lo necesitamos, no solo verlo, necesitamos comerlo, que nos dé hambre de Él, que sintamos necesidad de la comunión, que sintamos la necesidad, por lo menos así, pero muy radicalmente pobres, por lo menos los domingos, y eso es una pobreza muy grande, por lo menos los domingos, recibirlo los domingos, comulgarlo, porque Él es el Cordero de Dios, sin pecado, porque el que cometa, el que tenga pecado, no puede comulgar. San Pablo dice que el que come el cuerpo de Cristo, bebe su sangre estando en pecado, se traga su propia condenación. Hay que estar en gracia de Dios. Este es un camino, es una forma de vivir. No solamente es para el domingo en la misa, es una forma constante de vivir. Entonces hay que pedir la gracia de aceptar a Jesús como el Cordero que viene a morir por nosotros, pero hay que hacer que valga la pena ese sacrificio. Nosotros hay que aceptar ser rescatados. Hay que aceptar la purificación. Hay que aceptar la purificación. Es necesaria. Cuando David fue infiel y mandó matar a Urías, Dios mandó a su profeta y le hizo ver su pecado. Y David, después de que él se lo hace ver, cae de rodillas y dice, he pecado. Bueno, me arrepiento. Dios te perdona. Ahora escoge la manera como lo vas a pagar. Él lo tuvo que pagar. Y una de las formas que tenía que pagar era, quitaste una vida, debes una vida, pagas con una vida de los que más amas. El hijo que iba a tener esta mujer era la mujer que más amó David en toda su vida. Después de ahí fue la mujer más amada de toda la vida de David. Va a ser la mamá de Salomón y por eso Salomón va a heredar el trono de David, porque va a ser la mujer más amada. Pues su hijo, el que iba a ser el primogénito con ella, va a morir. Debes una vida, tienes que pagar. Y le dijeron, va a morir y va a morir en 7 días. Y David se puso en ayuno, en oración, pidió ayuda a otros y no dormía en la cama, se dormía en el suelo, no quería comer, no quería bañarse y toda la gente preocupados porque amaban mucho a David. Se va a morir el rey, se va a morir el rey. Y el niño cada vez más grave, más grave, más grave, más grave. Y la gente decía, si se muere el niño se va a morir David, porque miren cuánto lo ama, si ahorita que está enfermo, miren cómo está David. Y David luchando contra Dios para que no pagara él su culpa, y eso no lo permitió Dios. A los 7 días murió el niño. Es que no se podía acercar a Dios si no pagaba. No podía acercarse a Dios. No existe la impunidad. Si debes, tienes que pagar. Por eso no debería ser tan fácil para nosotros pecar. No debería ser tan fácil decir groserías, decir mentiras, injurias, desprecios. Se paga. Se paga, se tiene que pagar. Y miren cómo lo pagó David. Cuando llegó el día de la muerte de su hijo, se para un soldado todo pálido ahí en la puerta. David voltea, lo ve y dice, murió el niño, ¿verdad? Sí. Se levanta David, se baña, se peina y se va a la mesa y empieza a comer. Y todos dijeron, ¿qué pasó aquí? Si estaba muriéndose cuando él se iba a morir, se muere el niño y ahora está así. ¿Qué está haciendo David? Yo debo, yo pago. Así es como se purifican mis hijos. Sigan pecando si quieren, pero un día va a llegar la factura. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres entrar con Él? Aquí está una deuda, hay que pagar por anticipado. Hay que pagar para poder entrar con Él. Pidámosle a Dios Padre que nos abra los ojos, y que veamos y entendamos primero también que el pecado se paga.
Aunque nosotros no debe ser lo que nos detenga solo a pecar, sino el deseo de llegar al cielo con Dios. Y no importa si tenemos que purificar algo, qué bueno que purifiquemos, porque así nos acercamos cada vez más a Dios. Pero el que sigue en pecado y el que no, es diferente que te mueras en pecado a que te mueras abrazando el pecado. Una cosa es que te mueras siendo pecador, pero luchando, queriendo haber salido del pecado aunque no hayas podido, a que te mueras abrazando el pecado. Si te mueres abrazando el pecado, ahí sí es muy difícil la salvación. Muy difícil la salvación. Y si no lo quieren creer, al rato lo van a ver, porque todos vamos a llegar un día al juicio. Que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.